Buenas noches, familia de casa. Les damos la bienvenida una vez más a Días de Esperanza. Nosotros somos la familia Cantero y nos alegra mucho poder estar con cada uno de ustedes. No hay nada como estar en familia. En este mes de octubre para nosotros es un tiempo, es un gran regalo de Dios donde podemos seguir recibiendo más y más de Él, como te hemos estado comentando semana tras semana. Hemos nosotros visto milagro tras milagro, ¿verdad? Queremos aprovechar este tiempo para poder orar por ti. Yo sé que tienes alguna necesidad. Así que en los comentarios tú puedes escribirla y te aseguro que un equipo va a estar orando por esas necesidades. Saludamos a los que ya se están conectando, para los que hoy están compartiendo, a 3 amigos. ¿Qué te parece, Miguel? El reto, 3 amigos o 3 familiares que aún no conozcan de Cristo, que todavía no están en casa, invítalos a que se conecten. Yo sé que hay mucha gente que hoy no conoce acerca de Dios y seguramente este mensaje lo van a necesitar. Padrísimo, entonces usemos este tiempo para que más personas conozcan de quien nos quiere bendecir grandemente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a invitar a todos para que nadie se pierda este tiempo, sobre todo todas esas personas que hoy necesitan esta palabra, porque está padrísima este mensaje que hoy vamos a compartirles. Sí, y por último, si tú estás conectado por primera vez y no sabes qué está pasando, te invitamos a que te quedes estos 30, 40 minutos porque estamos seguros de que algo va a suceder en tu vida. Y para comenzar vamos a orar por esta enseñanza. ¿Qué te parece, Vero? Porque yo sé que el Señor quiere tomar el control, yo sé que el Señor quiere que tengamos ese entendimiento para que nosotros podamos recibir esta palabra. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, porque podemos a través de estos medios, Señor, recibir de tu palabra, recibir vida, ser transformados, ser liberados, ser sanados para poner por obra tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te entrego mis ojos, mis oídos espirituales para que tú me hables y me hagas ver qué es lo que quieres hacer con mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cómo se llama? El cobarde no hereda. Wow. Hay un versículo que nos encantaría que buscaras en la Biblia y este versículo está en el libro del Apocalipsis. Es tremendo, como en Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Habías leído en la Biblia que dice segunda muerte? Sí, es increíble cómo la Biblia está diciendo, ¿y quién encabeza a estos que no van a estar en el cielo con el Señor? Si lo lees otra vez dice, los cobardes. Y es increíble porque nosotros, como un cobarde, como un incrédulo, solo los asesinos y los inmorales y los brujos, seguramente sí suena hasta lógico. Pero cuando dice la Biblia que los cobardes van a tener una segunda muerte, esto quiere decir que ellos nacieron 2 veces entonces, ¿no? Si van a morir 2 veces, entonces hay 2 nacimientos, ¿o qué nos quiere decir Dios? Platícanos. Sí, mira, Berito, una vez estaba yo leyendo y te quiero comentar esto. Hay en realidad 3 nacimientos. Uno es el nacimiento físico. Cuando tú naces a través de tu mamita, tuviste un papá, 9 meses, y es un día muy emocionante, claro, muy alegre, porque tú y yo nacimos a este mundo. Dios nos permitió nacer, pero el segundo nacimiento es, yo creo que mucho más importante que el primero. ¿Y cuál es? Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando con nuestra boca confesamos y creemos en el corazón
que el Señor murió por nosotros, ahí tienes el segundo nacimiento. O sea, tu espíritu recibe aliento de vida y vuelve a tomar esa vida que el Señor quiere que tengamos. Pero el tercero es igual y yo creo que más importante, porque complementa a los otros dos, y es cuando nosotros nacemos al propósito de Dios, cuando el Señor nos revela para qué estamos en esta tierra. Y cuando dice que vamos a morir 2 veces, es que vas a morir físicamente, pero también vas a morir eternamente, espiritualmente. O sea, vas a tener vida eterna, pero vas a estar en el lago de fuego. Así dice que el destino de los cobardes, es que lo voy a leer otra vez, Miguel, porque yo me he arrepentido de cometer inmoralidades, de haber ido a que me leyeran las cartas, Sí, de creer en todos esos horóscopos, ¿no? O sea, como que hay pecados de idolatría, hay pecados de mentira, y ahí en el encuentro estamos, perdónanos, Señor, pero yo nunca me había arrepentido por el pecado de cobardía. Y aquí encabeza esta lista el cobarde. Así es. Y es de eso que vamos a hablar. ¿Cómo dice que el cobarde, su destino es en el lago de fuego que arde en azufre? Y esta es la segunda muerte, o sea, una muerte eterna, o sea, estar muriendo constantemente sin poderte morir, ¿no? Como es que van a estar sufriendo aquí esta segunda muerte, y es muy fácil para un creyente como detectar los pecados de fornicación, de homicidio, de hechicería, de idolatría. Pero ¿qué hay de este pecado de cobardía que tanto nos menciona la palabra? Yo no lo había visto como un pecado. No, nunca. Hasta que entendimos estos versículos, entonces ser cobarde es un pecado. Es un pecado que tiene condenación. Tiene condenación de Dios. Entonces, tengo que tomar bien en serio esta palabra que estamos leyendo. Muy en serio. Es más, tomen nota, porque si hoy la palabra de Dios nos está diciendo que este pecado tiene condenación de Dios, nosotros no debemos de pasarla por alto. Estos no solamente son pecados, sino que literalmente son condiciones del corazón del hombre que resultan en una condenación eterna, separados toda una eternidad de la presencia de nuestro Déjame Dios. leer el segundo libro que le escribió Pablo a Timoteo, la segunda carta. Sí. En el capítulo 1, en el verso 7, dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero vamos palabra por palabra, Miguel, porque ahí viene la palabra cobardía. Y ahí Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. O sea, es un espíritu que está influenciándome para que yo actúe con cobardía, ¿cierto? Sí, así dice. Así dice, léelo, ahí está. Un espíritu. Entonces, ser cobarde es un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. No es una emoción o un sentimiento. No, es un espíritu. Qué tremendo, dice, de amor y de dominio propio. ¿A quién le está diciendo? Obviamente, ¿verdad? Ahorita nos lo está comentando a nosotros la palabra de Dios, pero Pablo se lo escribió a un joven, y este joven se llamaba Timoteo, y este joven era un joven tímido. Era un joven que no era tan valeroso, era un joven que no tenía tanto valor en sí mismo. Sí, y por eso Pablo le da estos consejos a Timoteo. Entonces le dice que no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. Di conmigo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Sí, un espíritu de cobardía, o sea, un espíritu se tiene que tratar espiritualmente.
O sea, se tiene que tratar espiritualmente este tema, claro que sí. Y hay algunas evidencias de la cobardía operando en una persona. Esa persona que siente miedo ante situaciones difíciles o que muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. O también alguna persona que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. La actitud cobarde es una acción cobarde, es una forma de proceder vacilante y atolondrada, ¿no? Yo creo que muchas veces aún el aborto, Miguel, se ha llevado a cabo ese asesinato por cobardía, para que no se entere la familia el qué van a decir. Entonces mejor asesino a ese ser vulnerable. Las consecuencias de eso, de esos actos equivocadamente. Y eso es un acto de cobardía, eso es un acto en donde le estoy teniendo más temor al hombre que a Dios. Creo que eso hemos entendido en estos días, Miguel, cuando estábamos preparando estas charlas, no sé qué me puedas decir, sí. Pero es el tenerle más temor al hombre que a Dios, eso se llama cobardía. Y ese espíritu quiere que le tengas temor al hombre y que actúes de una manera cobarde para no enfrentar consecuencias. Entonces, la persona que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor para hablar de frente, cuando vamos y le decimos ve y dile, mejor tú dile. ¿No? Sí, yo te lo digo, pero no le voy a decir enfrente de él. Ajá, o el jefe que va a despedir y le dice, mejor tú ve y dile, ¿no? Sí. Y no enfrentas a la persona, no te atreves a decir las cosas de frente, a eso se le llama cobardía. Es el que cometiendo un error visible se apoya en mentiras, en halagos falsos para así no hacerse ver como culpable, aunque sea evidente su culpabilidad. Y el Proverbio 29:25, ¿cómo dice? Sí, fíjate, vamos a leerlo atentamente. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y aquí nos está diciendo, si tú le temes a esa gente, le puedo tener entonces temor a la gente. Hay un temor a la gente y un temor a Dios. El temor de Dios, ya lo vimos hace algunas semanas, es bueno. Pero no ese temor de que me va a golpear o me va a castigar, porque Dios es un temor reverente. Es un temor a su santidad. Es un respeto. Temor, respeto, una honra, que así se debería de entender como una honra santa hacia Dios. Así. Y ese es bueno, sí, tenlo. Pero si tú le temes a la gente, dice este proverbio, es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor, no terminaste de leer el versículo, dice, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y hay en otras versiones que dice que el temor al hombre le pondrá lazo. Sí. Le pondrá lazo. O sea, cuando yo soy un cobarde, cuando le temo al hombre, cuando le permito al espíritu de cobardía que yo le tema al hombre, me pone un lazo. Yo no puedo llevar a cabo para lo que yo fui llamado. Entonces, la cobardía nos lleva a estar presos del temor. La cobardía nos lleva a estar presos aún del desánimo, de la falta de confianza, de la falta de fe en Dios. Entonces hay algunos personajes que le tuvieron más temor al hombre. Es lo que te iba a decir, seguramente hay muchos personajes en la Biblia. Yo me acuerdo de alguno, por ejemplo, Saúl. El rey Saúl. ¿Te acuerdas del rey Saúl cuando fue nombrado por ese profeta Samuel? Él, en un pasaje, él menciona, no, es que ven, bendíceme para que la gente vea que yo estoy bien, porque lo único que quería era aparentar delante de la gente o que quedara bien delante de la gente, aunque está quedando mal con Dios. Sí, y también cómo él fue tan cobarde ante la presencia de Goliat. También, claro. Él se escondió, él no enfrentó, él no confió en que Dios, que lo levantó como rey, podría liberarlo de esa gran amenaza que era ese gigante. Y sabemos cómo terminó, por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál fue el término de Saúl? Consultó a una bruja.
se metió en esas cosas de hechicería y brujería y espiritismo. Es horrible cómo podemos caer después de creer en ese Dios todopoderoso, de ser el rey del pueblo de Israel, el primer rey del pueblo de Israel, y terminó consultando a una bruja. O sea, fue a invocar un espíritu. Eso es también Elías. También Elías. Elías, ¿cómo le tuvo miedo a Jezabel? Lo importante es, unos versículos antes dice que Elías mató a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 450 de Acera, 850 brujos. Los mató él personalmente. Y a los pocos versículos adelante se entera la esposa del rey, que se llamaba Jezabel, y le dice: mañana a esta hora vas a estar muerto. Y se esconde. ¿Y qué hace? Se escondió. Se esconde. Y había hecho bajar fuego del cielo. Sí, sí. Increíble. Ahí él tuvo cobardía. También en el Nuevo Testamento, nuestro amigo Pedro. Cómo Pedro, por tenerle temor al hombre, negó a Jesús 3 veces. Porque no lo agarraran, porque no lo dañaran como lo estaban haciendo como el Señor Jesucristo. Él lo negó, él negó a Jesús. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en Juan 14:27? El Señor nos dice: les dejo un regalo. Hoy puedes escribir ahí: yo quiero mi regalo. El Señor nos está diciendo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. O sea, el Señor nos está diciendo: yo les dejo un regalo. A mí, cuando me dan los regalos, yo lo que quiero es abrirlos. Abre ese regalo de la paz. Y hagamos a un lado la cobardía. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué quiere que la paz del Señor esté con nosotros? Porque cuando yo tengo esa paz de Dios, esos temores a enfermarme, temores a no alcanzar esa provisión financiera, temores a no conquistar alguna área de nuestras vidas, a ser abandonado, desaparece. Exacto. Porque mi confianza, mi paz está en el Señor. Sí, el Señor les dice: así que no se angustien ni tengan miedo. Las palabras del Señor para sus amados siempre son: ustedes esfuércense, sean valientes, esfuérzate. Es un esfuerzo, es dar un paso más adelante. Aunque te sientas débil, avanza. Aunque te sientas el más vulnerable, avanza en la fe, sé valiente. Esas son las palabras de nuestro Señor desde el Antiguo Testamento. Se las dijo a esos grandes guerreros valientes. Jesús dijo en Mateo 11:12. Fíjate cómo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Sí, en otras versiones dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aquí nos está leyendo que solo los violentos se apoderan de él. Pero cuando dice violentos, no está hablando de esa gente agresiva y enojona, sí, de mal carácter, y que se pelea con las personas. Esos no son violentos. No. Esos tienen un espíritu de ira. Sí, pecado total. No. Cuando dice los violentos, está hablando de una actitud de que sí se puede, de que se esfuerza, lo voy a conseguir y vamos a pelear y vamos a avanzar en el nombre del Señor. Y vamos a ver de dónde viene, porque el Señor Jesucristo aquí en el versículo 12 está diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Jesús está comenzando este capítulo porque Juan el Bautista le manda a preguntar. Sí. Y si leemos desde el versículo 1, dice aquí en Mateo 11, versículo 1, aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, de hecho cabe mencionar cómo Juan el Bautista era un valiente que se esforzaba por predicar la palabra de Dios, y de hecho él fue preso porque le hizo ver su pecado a Herodías.
a Herodes y a su esposa Sí. Herodías y le dijo: no te es permitido estar con la esposa de tu hermano. Le estaba comentando ahí el pecado y entonces Herodías lo empieza a odiar, pero él no se amedrentó, o sea, él no se acobardó Era un por... pecado de incesto. Sí, y él un tremendo Inmoralidad pecado sexual. inmoral, de inmoralidad, que es el incesto, y cómo él no se acobardó delante de ella, No. sí, y ni No delante quiso quedar de bien él. con el rey a sabiendas Que que lo podía podía matar o tomar preso, que es lo que sucedió. Él prefirió tenerle miedo a Dios Que al que al hombre, rey. que al hombre, Fíjate que al qué rey. increíble. ¿Eso qué quiere decir? Eso habla de valentía. Así Eso es. habla que no estaba el Él es espíritu de violento. cobardía. Él es Él es violento en la fe. Entonces se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los Hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos. O sea, Juan envía a sus A dos de discípulos sus discípulos. y le dijo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los siervos ven, Los ciegos ven. los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esto quiere decir que Juan el Bautista conocía lo que el profeta Isaías había escrito Sí, en, sí. en el capítulo 35. Isaías en el capítulo 35, en el 5 y 6, dijo, cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Cuando Él venga, el Mesías prometido, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, y los cojos saltarán como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Amén. Y brotarán manantiales en el desierto. Así que cuando Jesús está diciendo que los violentos arrebatan el reino de los cielos, ¿de qué está hablando? De que esos enfermos, esos cautivos, esos pobres, esos que estaban atormentados y se acercaron a Jesús, se acercaron de una manera violenta, de una manera valiente. Porque imagínense a ese ciego que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos los demás lo callaban y le: ya cállate, ¿cómo te va a estar haciendo caso a ti? ¿Qué no ves que va hasta allá adelante? ¿No? Y el Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se cansó de gritarle al Hijo de David, al Señor Jesucristo, con valentía. Él estaba creyendo y poniendo la confianza en el Hijo de Dios, que podría él darle la vista, regresarle la vista. Y lo mismo sucedió. Los discípulos, los discípulos del Señor, ¿qué le decían? Porque no era la gente. Los discípulos mismos del Señor, me imagino al Pedro, a Juan, diciendo: cállate, cállate, no digas nada. Y yo, no, yo no me voy a callar. Yo hablo más fuerte, yo pido mi milagro. Y dice la Biblia que gritó más fuerte. Y eso es, no le tuvo temor a los hombres. Más bien sabía quién era el Señor Jesús. Él no se dejó influenciar por el espíritu de cobardía que le decía: cállate, ¿no? Aún en su propia mente, que quiere callar la fe, que quiere callar ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio. Él se levantó valiente y estaba gritando. Así que avivemos el don de servir al Señor, como es el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Le está diciendo: aviva el fuego del don que hay en ti. Entonces él era tímido y podía estar influenciado por el espíritu de cobardía, pero el Aunado Señor, a su juventud, y aparte a los hombres que están religiosos, a veces porque lo cuando querían tú ves callar. a un jovencito, a un chavito hablando tan fuertemente la palabra de Dios, ¿Sí? viene un menosprecio a nuestro corazón, y ese es un error.
Así es. Entonces avivemos el don de servir al Señor. Nada puede apagar el que le sirvamos, porque aquí dice que los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Así que el Señor bendice al que da ese paso de fe para ejercer la voluntad del Padre, porque la cobardía es un pecado que siempre va a acompañar a la incredulidad, al quedarte pasivo, al no hacer nada, al querer parecer prudente, pero no, en realidad hay cobardía. Entonces, ¿quiénes fueron esos valientes en el Nuevo Testamento? Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay uno tremendo. Jairo, cómo su hija estaba tan grave y Jairo fue a buscar a Jesús. Con esa fe audaz. Y eso es ser valiente. Fue audaz y se acercó al Señor. Dejó. Señor. Sí, que su hija estaba enferma y le van a avisar que se había muerto, Sí, ya. Además. Que no, ya no lo molestes, ya se murió tu hija. Ya déjalo en paz. Nos acaban de decir que ya se murió. Pero él no permitió escuchar la voz del hombre, no permitió el espíritu de cobardía. Y si Él recuerdan, fue le dijo, violento. el Señor le dijo, no los oigas. Él no está muerta. Solamente lo que yo te estoy diciendo. Sí. El Señor hoy también te está diciendo, cree en su palabra. Cree, pero los violentos son los que creen. Los cobardes son los que tienen la incredulidad y son los que encabezan. Ahorita vamos a repetir otra vez esa lista para los que se conectaron un poquito tarde. Y entonces, ¿qué otro violento, qué otro valiente vemos acá? La mujer sirofenicia. Tremenda. ¿Te acuerdas? Sí, como su hijita estaba atormentada por unos demonios, cómo tenía la iba niña. atrás del Señor fuerte, gritando, que uno de ellos le dice, Señor, ya pues atiéndela. haz algo. Y el Señor la ofende. ¿Cómo La le ofende al Señor. El mismo Señor le dice, no, es que yo vine a atender a los hijos de Israel. Sí, y que el pan no es para los hijos. Y el pan no es para los perrillos. Y entonces esta mujer, en lugar de sentirse menospreciada, ¿qué dijo? No, yo aquí me quedo. Y Señor, si aún los perrillos comen de lo que tiran los hijos, pues yo quiero, aunque sea esas migajas. Tremendo. Y al Señor le impacta la fe. Y el Señor lo voltea y le dice, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, eres valiente. Tan valiente que esa sirofenicia escuchó la voz del Señor que le dijo, vete, tu hija es libre. Es libre. Tu hija es libre, tu hija es sana. María Magdalena, María Magdalena ahí lavándole los pies al Señor. Donde te acuerdas que dice que 7 demonios demonios salieron de esta mujer. Sacado el Señor de ella. Imagínense, o sea, qué demonios, qué demonios tenía, eran tremendos esos demonios. Pero a pesar de que la gente la menospreciaba por su reputación y lo que sea, ella valiente se acercó al Señor Jesucristo y recibió su redención, recibió el perdón, recibió su llamado. El centurión, ¿qué tal ese centurión que fue con Jesús y le dijo que su siervo estaba muy enfermo? Y no era israelita. No. Centurión era del ejército del romano, de Roma. exacto. Y ahí estaba cuidando el orden, entre comillas, de todo eso, pero él entendía los tiempos de Dios. Y fue súper valiente y arrebató el reino. Arrebatar el reino es arrebatar tu milagro. Ser violento y decirle a todo lo que... Su hijo, no, era para su siervo. Para uno de sus pero él arrebató, él dijo, yo voy por ese milagro. Por ese. ¿En dónde está ese milagro? En la fe. ¿En dónde está ese milagro? En Jesucristo. También otra fue la mujer de flujo de sangre. Sí, eso es otra violenta, esa es otra valiente de la que habla la Biblia. A pesar de lo que le estaba sucediendo y que no podía meterse entre la gente, ella dijo, yo me levantaré y voy a ir a tocar el manto de Jesús. No, y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Porque nuestra fe lo toca. Y esta mujer fue súper valiente porque ella no tenía que estar entre la gente porque era inmunda. Ella tenía que gritar, inmunda, inmunda. Pero ella fue valiente. La hubieran lastimado muy horrible. Sí, la hubieran echado pero no le lejos. tuvo miedo a la gente. Ella fue valiente. Se acercó al Señor.
Y también el leproso, También el leproso que cae delante de la presencia de Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero qué valentía pedir ese milagro, qué valentía es sacar esa fe y vencer esa incredulidad y vencer a ese espíritu de cobardía que encabeza tantos pecados en nuestra vida. El niño de lunch. Como este niño tuvo la fe y la valentía de dar su lunch, era lo que él llevaba, esos dos pececitos dos panes y 5 peces. O 5 panes o 2 peces, como ella hasta se me olvidó, pero bueno, 2 pececitos y 5 panes, y cómo el Señor lo multiplica de tal manera. Pero ni siquiera pienses que eran unos de esos grandes, no, eran unos charalitos. Pero el Señor hizo, pues era el lunch del niño y él lo entrega, fue valiente, dijo yo, aquí está mi lunch, y entonces, ¡pum!, ¿no? La gran multiplicación de los alimentos. En el Antiguo Testamento también hay gente valiente que se atrevió a creerle al Señor y avanzó en las promesas, como Abraham, ¿te acuerdas? Violento, que arrebató su promesa del hijo. Tremendo, hombre, como ya a cierta edad, donde muchos de nosotros ya podríamos decir, no, yo ya me voy a ir a dormir, a descansar. No, sí, ¿para qué me arriesgo, no? Él está emprendiendo una vida nueva porque Dios le dio una promesa. ¿Y qué tal Jacob? ¿Cómo Jacob hasta se pelea con un ángel? O sea, él tenía tanta valentía, él echó fuera toda cobardía y le dijo a ese ángel, pues yo no te suelto hasta que me bendigas, ¿no? Y ese José, el soñador, después de todo lo que vivió, el valiente en la cárcel, valiente, honesto, valiente, una ética tremenda, sin inmoralidad, y le dijo, fallarle al Señor. Bueno, él le era más fiel a Potifar que su propia esposa Miguel, porque él le dijo, no, yo no tengo por qué serle infiel a mi jefe y mucho menos fallarle a Dios. Había un temor de Dios. Un temor de Dios. Él no era cobarde, él no le tuvo miedo a esta regija. No. Facilota. Pero sabes, había más. ¿Te acuerdas de Moisés también? ¿Qué tal Moisés? No, Moisés irse delante de Faraón. Sí. Fue una lucha, pero finalmente Moisés fue un tremendo valiente. Josué, que se queda después de Moisés, y como el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Y también la reina Esther. La reina Esther la reina Esther como dice, y si perezco, pues que perezca, y tómala. Sí, ella se expuso su vida por su pueblo. Y Sansón, al final de sus también días, Sansón, cómo fue tan valiente y dijo, pues voy a cumplir el propósito, dio su vida, y voy a matar a estos filisteos, y dio su vida. En ese último instante mató a muchos más filisteos que durante toda su vida. Sí, y también Rahab, la ramera, claro, otra mujer que arriesgó su propia vida en decir, yo voy a ayudar a los judíos, yo voy a ayudar a estos hebreos, y entonces salva a toda su familia. Fue increíble esta valentía. Recompensa. Sí, y viene de ahí el linaje tremendo de Jesús. Recompensa a una mujer como esta, la usó para hacer del linaje del Señor Jesús. Wow. Entonces recordemos con el versículo que comenzamos, que está en Apocalipsis 21:8. ¿Por qué lo queremos repetir? Porque es muy importante para nosotros en estos tiempos. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Pero ¿quién encabeza esta lista? Y es de lo que estamos hablando. Los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos. Y termina con los mentirosos. O sea, es increíble. ¿Cómo puede haber este tipo de palabras que a veces nosotros las leemos y se nos pasan de largo? Sí, o sea, nunca me había yo arrepentido del pecado de cobardía. Nunca. O sea, nunca había pedido perdón al Señor por tenerle más temor a veces a los hombres que a Dios. ¿Cómo? Eso es la cobardía, el no
reconocer que Dios es Dios, y si el Señor te dice que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Entonces el cobarde no tiene valor y por lo tanto se conduce con una prudencia desmedida que resulta negativa. Se convierte en negativo. Se convierte en negativo. No, voy a ser prudente y voy a tratar de ser prudente, y entonces estás lastimando. Entonces no le comparto, ¿no? Así. Entonces no le comparto, voy a ser prudente, sí. Voy a esperar el mejor tiempo. Eso es ser cobarde. Y entre comillas tienes razón, pero ¿y por qué no te lanzas? Porque no quiere ser rechazado por el hombre, no quiere ser rechazado por el hombre. Entonces, y así en muchas áreas de nuestra vida, que cada uno de nosotros que estamos hoy conectados tenemos que identificar en dónde, en qué momento he sido cobarde. Hasta para diezmar somos cobardes. Y por lo tanto he negado la fe. Sí, porque entonces no damos el diezmo, porque tenemos miedo a quedarnos sin dinero. Que no me alcanza. Que no me va a alcanzar. Eso es cobardía. No nos lleva a actuar con una fe verdadera en el que nos va a proveer, en el Dios Todopoderoso, en nuestro Padre que es tan bueno. Entonces, con el espíritu de cobardía, todas las acciones generan temor, y eso hace que muchas veces no actuemos, que nos quedemos con ese lazo paralizados, con ese lazo estancados. Quien es cobarde de este modo elige no actuar para evitar enfrentar las posibles consecuencias de sus hechos. En los jovencitos, por ejemplo, que él ya quiere tener relaciones y ay, no, y si le digo que no, me va a dejar, ¿no? O si están viviendo en unión libre y si le digo que nos tenemos que casar, me va a abandonar. Entonces, eso es cobardía. Eso es no ser valientes y arrebatar las verdaderas promesas que solo los violentos arrebatan. Entonces, por eso adoptan a veces con ese espíritu de cobardía esa posición pasiva en la mayor parte de la vida, en la mayor parte de los ámbitos de nuestras vidas. Así que para terminar este tema que es tan abundante, está muy largo, pero vamos a cerrar con un ejemplo padrísimo, y es hombre Gedeón. Me encanta Gedeón. Porque a Gedeón lo conocemos porque el ángel del Señor se le apareció y le dijo, hombre, varón esforzado y valiente, ¿no? El Señor está contigo. Y él así con ¿qué? Lo primero que sacó. Porque el Señor nos mira de otra manera a la que nosotros nos miramos. Sí, y él estaba totalmente influenciado por la cobardía. Él estaba escondido junto con todos los de ese momento, estaban escondidos de los madianitas. Y todo su pueblo se escondió. Todo su pueblo estaba escondido, todo su pueblo atemorizado. No le estaban dando, por supuesto que no le estaban dando la honra a Dios, porque ellos estaban en el temor. Y entonces él lo primero que hace es suelta dos conceptos muy equivocados. Dos argumentos. Y uno es, nos va mal porque Dios nos ha abandonado, ¿no? Y ahora echándole la culpa a Dios. Entonces le echamos la culpa a Dios. Y así somos nosotros. Como no nos salen las cosas porque no actuamos en fe, porque no caminamos valientemente, entonces es que Dios no me ha bendecido. Y lo que no sabemos es que nosotros hemos abandonado en la fe al Señor. O sea, los que han abandonado a Dios somos nosotros, al no creerle, al creerle más a las amenazas, al creerle más a todo lo que el enemigo quiere hacer para atormentarnos, para que vivamos lejos, pero muy lejos de las bendiciones de Dios. Y el segundo concepto equivocado de Gedeón es que Dios ya no hace maravillas. Sí, cuando se le aparece el ángel y le dice, varón es valiente y esforzado, y dice, pero ¿cómo? Pues si Dios ya no nos está ayudando, ya no hace milagros, ya no hace esas maravillas que nuestros antepasados nos han platicado. Sí, y después Gedeón decía, pues ¿dónde está todo eso? Cuando el Señor lo llama, él está influenciado totalmente por el espíritu de cobardía y su boca lo habla, sus acciones, él se estaba escondiendo, toda acción tan negativa que él tenía simplemente eran consecuencia de las decisiones que él estaba tomando porque él estaba en el pecado de la cobardía. Así que vamos a ver cómo cuando él es transformado, o sea, él le cree a Dios, porque el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, si ¿no? te acuerdas, fue un proceso.
Cuéntanos. Fue un proceso porque Mientras yo tomo agüita. Trata de preguntarle al Señor, pero él, como que el Señor es tan paciente con nosotros, Vero, porque le dice, bueno, Señor, a ver, si esto va a suceder, ¿por qué no que esto se moje y todo lo demás no? Y después al revés, que todo se moje y empieza a hacerle a buscar señales de Dios. Que entre comillas está bien que las busquemos, pero a veces ya buscamos tantas señales que nos perdemos. Y después vamos a encontrar una donde diga lo contrario y decimos, ¿ves? Está bien que no lo haga. Sí, aquí es bien bonito como él, para ir cambiando su naturaleza, y el Señor tan lindo que fue dándole esa confianza. Sí, a ver, si estás conmigo, que esto pase. Es lindo, nosotros, ¿no? porque la intención de este Gedeón era como la intención de ese papá que se acercó con Jesús y le dijo, es que nadie ha podido sanar a mi hijo, y Jesús le dice, ¿crees que yo puedo sanarlo? Y él le dice, honesto, ¿no? pues ayúdame en mi fe. Así Gedeón le decía, porque el Padre ya le había dicho a través del ángel que él iba a ir con esa su fuerza a liberar a todo el pueblo de los madianitas. Y entonces él estaba creyendo, pero con una lucha, porque se vive violencia en la lucha. A ver, sí, él dice que sí está conmigo, pero por tantas generaciones hemos estado en el temor. Entonces, él era el primero que se iba a levantar en la fe, y él le pide esas señales, que tú y yo es muy humano que se las pidamos al Señor, pero porque estamos actuando. Eso es lo que pasaba con Gedeón. Y entonces cuando se llena de fe, Verito, claro, ya empieza a convocar a todo el pueblo. No, vengan. 32,000 tenía. 32,000 varones dispuestos para la batalla, porque este hombre Gedeón se levantó como un guerrero en ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De hecho, Gedeón significa un guerrero victorioso. Mira, nada más, no sabía eso. Gedeón es guerrero. Entonces él levanta a todos esos guerreros. Ya dejó atrás ese demonio, di conmigo, demonio de cobardía, te sales hoy de mi vida. Él dejó la influencia total y absoluta del espíritu de cobardía. Y resulta, nos vamos a ir a Jueces 7:3, que dice, por lo tanto, dile al pueblo, ¿no? Ya le está hablando él a todo su ejército. Le dice al pueblo, dile al pueblo. Gedeón le dice a todo el pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Y se van 10,000, si no me equivoco. No, se fueron. Ahí dice el versículo. Dilo, léelo, Miguel, para que aprendas números. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Qué tal? ¿Qué tal que 2/3 partes de todo un ejército era influenciado por la cobardía? Así es, esta gente, igual que él, estaba influenciado por el pueblo, porque había un espíritu de cobardía que los estaba dominando en ese momento. Así que 22,000, pero me encanta cómo Gedeón ahora, yo ya no tengo nada que ver con ese espíritu de cobardía, así que regrésense. Los cobardes regrésense, porque no tenemos nada que hablar con los cobardes. No tenemos nada que en común con el espíritu de cobardía. No hay nada con la luz y las tinieblas. Él ya no se asociaba con los que tenían ese espíritu. Ahora él tenía el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que el Señor hoy quiere que tú y yo tomemos, que avivemos el fuego del don que hay en nosotros. Porque pero no solamente eso, déjame antes que termines y cierres, acuérdate que después el Señor le dice, es más, esos 10,000 son muchos. Sí, y solo quedan yo quiero que me los lleves al río, 300. y los que se van a agachar y van a beber de una manera, o los que están de pie y se acercan con la mano y toman así, entonces ellos son los que van a ir contigo a la pelea. Sí, es que es bien padre cómo el Señor nos va seleccionando. Entonces, Miguel, cuando viene un cambio de naturaleza, cuando viene ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ya no te asocias con ese demonio de cobardía nunca más.
ya no lo permites, ya no permites esa influencia que lo único que quiere es que deshonres a Dios haciéndole creer que Él no te puede defender, que Él no te puede bendecir, que Él no puede ir delante de ti como un guerrero valiente. O sea, el Señor es el Todopoderoso, Él es el que nos está diciendo que no tenemos que tener temor. El Señor Jesucristo les dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y hoy queremos ser parte de esos valientes, queremos ser parte del ejército de Dios, queremos ser esos que agradan el corazón del Señor, honrándole con nuestra fe, diciéndole Él sí puede, y no tenerle temor al hombre, no tenerle temor a ninguna circunstancia, no tenerle temor a nada, sino solamente al Dios Todopoderoso, que hoy nos dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino que su destino será el lago de fuego, que es la segunda muerte. Yo no quiero ni el lago de fuego ni la segunda muerte, y yo sí quiero arrepentirme. Así como dijiste, Berito, yo creo que vamos a poner una alabanza, una adoración de fondo, y vamos a estar pidiéndole a Dios eso que tú acabas de decir. Amigo, si tú has sentido en tu corazón que ha nacido un temor en esta época, porque sí entiendo, las cosas que están sucediendo allá afuera son dificilísimas, pero ¿qué hay imposible para nuestro Dios? Y esa es la diferencia. O nos dejamos vencer por el temor, por el miedo, aún el miedo a las personas, o le creemos al Señor. Si tú has sentido ese temor, yo te invito a que cierres ahí tus ojos donde estás y que le pidas al Señor perdón, ¿verdad, Vero? Vamos todos a pedirle perdón por este pecado. Así Todos como juntos. hemos pedido perdón por la fornicación, por la Sí. inmoralidad, por tanta brujería, por tanta hechicería, por tanto Señor. asesinato. Perdónanos. También pidamos perdón por ser cobardes, Perdóname, Dios, por haber perdóname. actuado de una manera cobarde, en donde no honramos al Señor, en donde no le damos gloria a su nombre. Jesús se agrada con la fe de estos violentos, de estos valientes de los que mencionamos. Todos ellos recibieron una recompensa, todos ellos recibieron un milagro, una sanidad, aún el que le resucitara a su hijita pequeñita de Jairo. Hoy el Señor quiere hacer milagros, pero Él nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso no viene de Dios. Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Así que tú tienes en el nombre de Jesús que el día de hoy liberarte de esa Y para ser influencia. libre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, como dice Vero, pedir perdón. Tú solito, tú solita, pídele a Dios perdón, pero con un arrepentimiento, como bien dijiste, Vero, genuino. Un arrepentimiento que nace en el corazón, donde estás diciéndole: Señor, perdóname, perdóname con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, que sientes una convicción de que eso que estabas haciendo es pecado. Es cobardía. Perdóname, Dios, perdóname. Y la segunda cosa es renunciar a ese espíritu, porque es un espíritu, ya lo estuvimos leyendo, es un espíritu de cobardía. Así que dile: yo renuncio a este espíritu de cobardía. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cobardía que ha querido dominar mi mente, que ha querido atar mi corazón, que ha querido detener todo lo que está a mi alrededor, porque nos detiene, Vero, nos detiene en muchas áreas de nuestras vidas. Dile: perdóname, hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Y lo hecho fue, Y sal de mi vida, espíritu de cobardía. Tú lo puedes echar en el fuera. nombre de Cristo. Tú ordénale. Jesús, ato, encadeno a este espíritu que a lo mejor ha estado influenciando por generaciones. A nuestras familias. A nuestras familias. Hoy lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y hay una frase que me gustó mucho que dice que los valientes hablan de lo que han hecho y los cobardes solamente hablan de lo que algún día van a hacer. Así es. Que tú y yo vamos a hablar con hechos de nuestra valentía. ¿Y por qué no le pedimos entonces,
como Pablo le decía a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, pero sí te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué no se lo pides? Dile, Espíritu de Dios, dame un espíritu de poder alcanzar las cosas, de poder actuar en fe, de poder salir a la calle valientemente a conquistar ese empleo, a conquistar aún mi sanidad, a conquistar todas esas promesas, ese amor que inunda nuestros corazones y ese dominio propio para poder vencer nuevamente no solamente este pecado, sino otros pecados más. Dile, dame dominio propio. Espíritu de Dios, dame ese dominio propio. En el nombre de Jesús, dile, si estás por primera vez conectado, dile, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido que entres a mi corazón. Hoy yo decido confesar que tú eres mi Señor y mi Salvador, el Hijo de Dios que murió y resucitó para darme una nueva vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos quedamos con unos anuncios, no te desconectes. Te mostramos las opciones para que puedas seguir haciendo tus donativos en esta temporada. Entra a nuestra página web csr.org.mx. Da clic en el botón de diezmos y ofrenda. A continuación, podrás elegir alguna de las opciones que tenemos. Por medio de PayPal, ingresa la cantidad que deseas donar. Enseguida, si tienes una cuenta de PayPal, puedes iniciar tu sesión y hacer tu donativo de manera inmediata. Si no tienes una cuenta, la podrás crear al instante con tu correo electrónico, tus datos y los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Por medio de una transferencia bancaria, desde la aplicación de tu banco, ingresando el número de clave interbancaria o el número de cuenta según te indique tu aplicación. Recuerda que puedes ver todas las opciones en nuestra página web csr.org.mx. Gracias por tu generosidad en este tiempo.